el ciclo de Eduardo dos Santos, que por supuesto ya está con nosotros aquí. Bienvenido, Eduardo, y continuamos. ¿Cómo pasar de esto al tema que tenemos nosotros? Es difícil. Bueno, todo forma parte de la vida y bueno, en realidad hoy vamos a seguir con esa campaña en defensa de la vida, que es un poco lo que se está planteando la doctrina espírita en los 34 países que hoy está presente, de alguna manera trayéndonos un concepto y un conocimiento nuevo de lo que es el espíritu, para que de alguna manera podamos entender ese proceso maravilloso que es la vida y que muchas veces nosotros, por desconocimiento de las leyes divinas, pasamos a interrumpirlo. Y es el caso de la eutanasia, ¿no? Sí. La eutanasia, vista de alguna manera por los materialistas, puede llegar a ser una forma de piedad o una forma de consuelo para la persona que entonces está sufriendo. Pero bueno, desde el punto de vista de la doctrina espírita, que nos ve como espíritus eternos y que nos ve como seres integrales que estamos en una vida, en un proceso de crecimiento nada más, la eutanasia no es viable. Es no a la eutanasia, porque la eutanasia en realidad lo que estamos haciendo es sacándole la oportunidad al espíritu que está ahí de que concluya naturalmente el ciclo y el proceso de vida que eligió. Y entonces muchas veces vemos que dentro de ese cuerpo que el ser está pasando esa experiencia que muchas veces puede ser muy difícil, en ese último momento de la vida puede llegar a llevarlo a una reflexión profunda, a analizar su proceso de todos sus acciones y actitudes anteriores y muchas veces lograr un cambio y un pensamiento, una actitud de último momento puede llegar a salvarlo de situaciones mucho más difíciles y más complejas en el mundo espiritual. Porque como sabemos, la doctrina espírita es una ciencia de observación que en realidad lo que hace es analizar todos esos mensajes que son de primera mano, de ni más ni menos, de almas o espíritus de personas que ya estuvieron viviendo en la tierra y que lo que hacen es contar un poco esa experiencia que tienen del otro lado, que muchas veces cuando la cortamos abruptamente lo que hacemos es de alguna manera jugar con ese don que es la vida, que solamente ese creador, esa inteligencia suprema, la puede llegar a determinar cuándo se concluye o no. Ahora, esa decisión a veces no la toma la propia persona, sino que la toma otra. Claro, la decisión la puede tomar la persona, la pueden tomar los seres queridos que están a su alrededor, o la puede tomar el médico. Entonces, muchas veces la filosofía materialista, que solamente lo que hace es, de alguna manera, percibe las leyes que rigen la materia, desconociendo entonces la parte de lo que realmente es el espíritu eterno, entonces ve de alguna forma como algo viable y como de buen fin llevar adelante el proceso de la eutanasia. Pero de alguna forma, por eso el punto de vista de la doctrina espírita, que es lo antagónico, es lo opuesto, para dar cuenta justamente de que somos espíritus eternos y que esa importancia del proceso del lecho de muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, es algo que de alguna manera también nosotros necesitamos para depurar, porque la vida es una escuela. Y cada una de las actitudes que nosotros vayamos a vivir y tengamos que vivir en la vida, de alguna forma lo que nos lleva es aprendizaje, porque ese es el fin de la vida, aprender, crecer y evolucionar como seres eternos que somos. Entonces, cuando no nos podemos llevar esa importancia de la vida como tal, como completistas, saliendo victoriosos de una manera natural, por la muerte natural, nos va a quedar seguramente algo pendiente que vamos a tener que rescatarlo más adelante. Entonces, hay algo muy interesante que cuenta Adelino Silveira en su libro Chico y Francisco,
sabemos que Francisco Cándido Xavier fue ese gran médium que hace poco se le hizo ese homenaje a sus 100 años de historia, vida, con nominaciones a Premio Nobel de la Paz y una trayectoria muy interesante en la caridad. Y él siempre iba a visitar en Uberaba, en su pueblo, a muchos enfermos. Dentro de uno de ellos había un chico que tenía muchas deformidades físicas y vivía en una chocita muy humilde cerca de un monte, con su mamá, que también tenía muchas dificultades y enfermedades. Entonces Chico llegaba a ese lugar muy humilde, ayudaba a bañarlo, llevaba alimentos, ayudaba a limpiar ese lugar, y siempre iba acompañado de gente que también practicaban la caridad como tal, como con él, ¿no? En un momento, un día un médico le pregunta que visita si en esos casos de un ser que estaba alienado mental, con tantas dificultades, si no sería conveniente tal vez abreviarle esa prueba tan difícil. Y él le dijo, mira, si tú supieras que este chico que está acá fue un torturador en su vida anterior, una persona que realmente él se equivocó muchísimo, torturó a muchas personas, mató a muchos tantos, y luego cuando desencarna va al mundo espiritual, tiene que reencontrarse con esas personas con las cuales él tuvo esas deudas, y seguramente ellos se quisieron vengar de él, se vengaron, lo torturaron, y le hicieron una vida muy compleja del otro lado, y la providencia divina, Dios, elige como mejor solución para este ser volverlo a la tierra en un cuerpo deficiente como el que está, porque de esa manera lo que hace es esconderlo de esa prueba y de esos enemigos que están del otro lado, que lo siguen buscando. Si nosotros de alguna manera abreviamos esta prueba, lo que estamos haciendo es nuevamente jugándolo a las fieras, que con el paso del tiempo, que es ese gran paliativo que utiliza Dios para darnos la oportunidad de resarcirnos, entonces muchos de aquellos enemigos del pasado ya habrán reencarnado y estarán en otros cuerpos, y otros con el proceso del tiempo también habrán podido amenizar a través del perdón. Entonces, lo mejor y lo más conveniente para ese ser hoy es que continúe con su prueba hasta cuando aguante, hasta que pueda, para que naturalmente el proceso de las leyes nos lo lleven cuando termine su ciclo de vida. Creo que es algo que nos, de alguna manera, de un sentido figurado, nos explica el porqué de la necesidad de la reencarnación, el porqué de la necesidad de esas pruebas complejas que muchas veces nos tocan con enfermedades de tal o cual porte, y la expectativa entonces y la conclusión final es resistir la resignación, la paciencia frente a los designios divinos, con fe y siempre sabiendo que Dios, esa inteligencia suprema, hace todas las cosas para cada uno de nosotros de la mejor manera posible. Si comúnmente me quedo con preguntas, hoy ni les digo que andamos a full. Eduardo, las charlas, ¿cuántas son? Nuestros ciclos de charlas son todos los martes a las 20 horas en nuestra Sociedad de Estudios por la Fraternidad, en José Valle y Ordóñez, Casi Hernandarias, y los miércoles a las 19 horas también en el mismo lugar. Y bueno, estamos preparándonos para el Congreso, que estamos en octubre con el primer Congreso Espírita de Uruguay, con la participación de los 9 países sudamericanos. Exactamente, que usted puede entrar en www.espiritismouruguay.com, y allí entonces